San Lucas, el capítulo 1, ya vamos a entrar al verso 48, ¿listo? Un breve recorderis de lo que estamos viendo. Vemos que Dios envía al ángel Gabriel a darle este mensaje de gran gozo y alegría a María, el Salvador de los hombres, el Mesías prometido, la descendencia de la mujer, iba a venir a este mundo. Dios Hijo, en su estado de gloria, desciende a esta tierra para entrar a su estado de humillación, para salvar y rescatar a la humanidad. Todo por gracia, todo por el plan perfecto de Dios. Como dijo Juan el Bautista, que más adelante vamos a ver, mirando a Jesús y señalándolo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Dios envía al ángel Gabriel a visitar a María, una mujer virgen de más o menos 16, 17 años, a decirle que Dios iba a hacer este milagro. María pregunta: ¿cómo será esto? Pues soy virgen. Y el ángel le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso lo dice el verso 35. Entonces ya María dice que se haga la voluntad de Dios en su vida. También el ángel le dice a María que Elizabeth estaba embarazada del sexto mes ya, a la que llamaban estéril. Entonces María toma la decisión de ir a visitar a Elizabeth. Y vemos que empieza la conversación entre María y Elizabeth. Y Elizabeth le dice a María que es bienaventurada, que qué bonito que haya acontecido esto. Entonces, después de este saludo de María y Elizabeth, María decide hacer un cántico que se le llama el canto magnífico. Y empieza a exaltar a Dios de una manera bien bonita, y vamos a leer desde el verso 46. Dice la palabra de Dios: entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Vemos claramente aquí que María está reconociendo que el Señor es grande. Y de lo más profundo de su ser, María dice: mi alma engrandece al Señor, a diferencia de muchas personas que alaban a Dios solo de labios para afuera, como lo dijo el mismo Señor, el mismo profeta Isaías, de labios para afuera honran a Dios, pero su corazón está lejos. Aquí María dice: desde lo más profundo de mi ser, o sea, mi alma, yo espíritu, desde mi alma o mi espíritu engrandezco al Señor. O sea, reconoce que el Señor es el grande, el soberano. Y después dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, dando a entender que María no solamente engrandece a Dios, sino que también se regocija en la obra que Dios está haciendo. Pero algo que debe llamarnos la atención es que María dice: en Dios mi Salvador, dándonos a entender que María, al igual que nosotros, necesitaba a Dios para ser salva. Ella necesitó también creer en Jesucristo para ser salva, porque ella, al igual que nosotros, era pecadora. ¿Listo? A diferencia de falsas denominaciones y personas que han malinterpretado la Escritura, que dicen que María literalmente es, mejor dicho, sin pecado, es inmaculada. No, María misma lo declara en este verso diciendo: mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Si María no fuera pecadora, ella no necesitaría un Salvador, nunca hubiera pecado. Pero ella declara que necesita a un Salvador y dice: es Dios mi Salvador, dando a entender que María estaba perdida, que María estaba en la oscuridad y necesitaba a alguien que la salvara. Y ese es Dios nuestro Salvador. Verso 48, parte B, dice: porque
ha mirado la humilde condición de esta sierva. Vemos otra característica de María, es que María no solo engrandece al Señor, sino que María reconoce cuál es su capacidad. María reconoce que ella es pecadora. María reconoce que está en una condición precaria, difícil y que necesita a Dios para ser salva. María dice: Dios no ha sido indiferente a mi condición, dándonos a entender que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Por eso es que Dios da la vida, dándonos oportunidad para que la gente se arrepiente. Dios es bueno y no quiere que ninguno se pierda. Por eso es que su misericordia es nueva. Mucha gente cree que un día de vida es para hacer más riquezas, para disfrutar, para gozar, para relajarse. Pero verdaderamente el sentido de cada día de vida es que las personas vuelvan a Dios. Así que vemos que Dios es misericordioso. Cada vez que respiramos, cada vez que abrimos nuestros ojos a una nueva mañana, es ver la gloria de Dios y su misericordia gritándonos al oído: ¡Hey! Vuelve a los brazos del Padre, llamándonos para que escapemos de la condenación del infierno y corramos a Cristo, que es el único que puede salvarnos. Eso y ese es el propósito de cada día de vida. Desafortunadamente mucha gente está tan cegada por el pecado que la vida la ve incluso a veces monótona, que lleguen y dicen: este año se ha pasado lo más de lento, este día tan aburrido, o está re lento este día, mire la hora que es. En vez de tener en cuenta que cada minuto y cada hora que tenemos es por la misericordia y la gracia de Dios, para que nosotros corramos a Jesús para la salvación. Hace poco estaba hablando con alguien respecto al tema de la segunda venida del Señor Jesucristo, y cuando Jesús habla respecto a esa segunda venida, Él dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, Él hace esa pregunta: cuando venga, ¿hallaré fe en la tierra? O sea, la condición tan precaria de la humanidad va a ser tan difícil que uno se va a preguntar: oiga, ¿la gente cree en Dios? O sea, va a ser tanto el pecado, tanta la maldad, tanto el desenfreno, que uno se va a decir: venga, ¿de verdad hay fe? ¿De verdad la gente cree en Dios? Porque es complicado. Entonces, vemos claramente que María dice que Dios no es indiferente a nuestra condición. Así que eso de que Dios me olvidó, que eso que Dios me olvidó en su corazón, en su mente, Dios me dio la espalda y me dejó, es mentira. Porque Dios muestra su misericordia a todo ser humano sobre la tierra. Dios saca su sol sobre buenos, sobre malos, sobre justos e injustos. Dios muestra su misericordia al permitir que el oxígeno inunde este planeta para que nosotros podamos respirar. Dios nos protege hasta de un meteorito, un asteroide, que eso cae en otros planetas y los acaba, pero acá Dios, mire, no permite. ¿Por qué? Porque Él muestra su misericordia dándonos la oportunidad a cada persona de ir a Cristo para hallar la salvación de nuestras almas. Dice María, sigue diciendo en el verso 48: pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Aquí es bien interesante saberlo, porque ella dice que la obra que está haciendo Dios va a ser tan grande y conocida a nivel mundial que muchas personas, dice las generaciones, y sabemos que una generación es de más o menos 90 a 100 años, dice las generaciones me llamarán, me tendrán por bienaventurado. Entonces, lo que quiere decir María en esa frase es que usted imagínese ser la mamá del Salvador. Imagínese usted ser la mamá del niño perfecto. Nunca hizo una pataleta. Nunca ha ido todo calmadito, juiciosito. Nunca dijo una mentira. Lleno de alegría, lleno de paz. Imagínese, y teniendo, recuerden que María tuvo más hijos con José, porque el orgullo de todo judío era tener hijos, y los evangelios registran que María tenía más hijos, incluso aparecen los nombres de los hijos de María. Y imagínense a los hijos, a los hermanos de Jesús, empezar: mamá, pero mire, regaña a Jesús. Imagínense de todo: ay no, pues niño perfecto, no. Y María
corrigiendo a los demás hermanos y Jesús, pues, ¿qué lo corregía? Imagínense, o sea, esa es una dicha, ¿sí o no? Pero sin embargo, también fue muy triste, más adelante lo vamos a ver, que otro hermano en la fe le dice a María que Jesús va a ser una alegría para muchos, pero también sería como una lanza que iba a atravesar el corazón de María, que iba a sentir un dolor muy terrible. Porque ¿para qué mamá es bueno ver que su hijo muera a los 33 años de la manera en la que murió Jesús? Así que María está segura que muchas generaciones van a decir de ella que es bienaventurada. Recuerden que bienaventurada es una mujer dichosa, que es una mujer, mejor dicho, doblemente feliz. Estuvo con el Hijo de Dios viviendo 30 años. 30 años, usted se imagina ese niño. Y ahorita que los jóvenes se van a los 18, 19, ya soy mayor de edad, nos vemos, escucha, ya, y olvidan a su mamá. Pero Jesús, imagínense, Jesús aprendió el oficio de José, ¿sí?, de su papá adoptivo, y Jesús también era carpintero. Entonces imagínense a Jesús allá haciendo sus mesas, sus sillas, construyendo, y María llevándole su vasito con agua, su almuerzo, diciéndole: Jesús, vamos a comer. O sea, es muy bonito, y Jesús con esa mirada que es incomparable, su mirada de ternura, de amor, eso sería impresionante para esta mamá, cuando Jesús iba a abrazarla. O sea, no hay comparación para esta, digamos, vida que tuvo María y la oportunidad que Dios le dio de vivir a María, la oportunidad de que estuviera con el Salvador de los hombres, el más hermoso de los hijos de los hombres, el Hijo de Dios. Así que María ya desde un momento estaba diciendo: qué dicha tener a Jesús, no solo en mi vientre, sino estar con Jesús. Ahora deberíamos hacernos la siguiente pregunta: ¿sentimos la misma alegría nosotros que seguimos a Jesús como nuestro Señor para poder decir a los demás me llamarán bienaventurado porque yo he seguido a Jesús? ¿Será que nosotros decimos que nuestra alegría más grande es seguir a Jesucristo nuestro Señor, así como María? ¿Será que nosotros tenemos en presente el gozo de saber que Jesús nos ha salvado? De seguro yo creo que sí. Nuestra alegría más grande y nuestro gozo más profundo es saber que Jesús está con nosotros, no solo 30 años, sino que estará por siempre y para siempre. María también dice en el verso 49: porque grandes cosas me ha hecho el poderoso. De seguro nos faltaría tiempo para poder expresar todas las obras maravillosas que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Hay una canción muy linda, algún día se la vamos a cantar aquí, que dice: te alabaré, oh Señor, e invocaré tu santo nombre. Y el coro dice: grandes son tus maravillas, grandes son. Y si nos podemos analizar, desde que nacimos, las maravillas y las obras del Señor han estado con nosotros. El Señor ha hecho grandes maravillas en nuestra vida. Nos ha salvado de peligros, nos ha bendecido con el alimento, nos ha dado gozo y paz. Y ahorita, por ejemplo, tenemos la oportunidad de escuchar la Biblia. Este es uno de los privilegios más grandes que tiene la humanidad. Muchos ahorita estarán de pronto durmiendo, pasando el guayao, con dolor de cabeza, y por sus labios jamás pasará el nombre de Jesús. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad maravillosa de poder aprender la palabra del Señor y de poder exaltar a Jesús. Así que debemos ser agradecidos con el Señor por cada cosa que Él nos da, desde un delicioso desayuno. Yo siempre doy gracias a Dios por las gallinas. Yo digo, los huevos, Dios mío, o sea, nos salvan el desayuno, ¿sí o no? Un huevito así tibio, o con tomatico y cebolla, ¿cierto? Pero Dios es bueno porque ha provisto algo para nosotros como sus hijos. Así que estamos agradecidos del Señor porque grandes son sus
maravillas. Algún día ojalá podamos ver las grandes maravillas de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Debe ser un estudio bien hermoso, bien grande y bien bonito. Algo que también María da a conocer aquí del eterno Dios del universo es que dice que santo es su nombre. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, la Escritura no dice que Dios es amor, amor, amor. La Biblia no dice que Dios es misericordia, misericordia, misericordia. ¿Sí? La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. O sea, todas sus perfecciones, todas sus cualidades, todos sus atributos están rodeados, están impregnados de su santidad. O sea que es un amor santo, es una misericordia santa, es una justicia santa. Todo lo que Él hace es puro, limpio, sin mancha de maldad o pecado alguno. Y eso debe a nosotros ponernos muy alegres porque servimos a un Dios que no solamente es nuestro Dios, es nuestro Padre, y es un Padre que jamás haría algo malo o algo injusto o algo tirano contra sus hijos, sino que más bien Él siempre va a hacer todas las cosas bien, porque Él es santo. Así que estamos seguros en sus manos. Vamos a continuar con el verso número 50. Miren qué bonito. Ya vamos en el 50, gracias a Dios. Pero pues les digo que el capítulo 1 del Evangelio de Lucas tiene 80 versos, ¿sí? Entonces, vamos para la mitad. Verso 50, dice la Escritura: y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Esto es importante porque la misericordia de Dios es aprovechada y la disfrutan los que temen al Señor. Y esta palabra de temer no es como ese super miedo de me va a partir un rayo, sino es como esa alegría y gozo de tener un Dios que es tan grande y maravilloso. Podríamos llamar ese temor como un respeto, como una reverencia santa, como decir: Señor, tú eres mi Padre, eres tan poderoso y quiero servirte con reverencia. O sea, toda persona que cree en el Señor, podríamos decir que para los que le temen es todos los que creen en Él, los que confían en Él, los que le aman. ¿Listo? No es que nosotros sirvamos a Dios por miedo. Yo no creo que estemos aquí por miedo. ¿Sí? No, sino que nosotros estamos aquí porque amamos al Señor y porque queremos escuchar su palabra, queremos aprender de Él y tener la oportunidad para adorarle. Así que su misericordia dice que es para los que le temen. Pero esta misericordia, recordemos que es aprovechable. ¿A qué voy? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Todo el mundo está corriendo en una carrera y están cansadísimos. Y aquí hay un tarro grande de agua y hay vasos, ¿sí? Y todos los días viene el encargado de las carreras y llena ese potecito de agua y pone vasos limpios para que los corredores que hagan la tomen. Pero solo algunos vienen y toman agua y siguen corriendo. Otros no, otros siguen y aunque estén muertos de sed, no toman agua. Del mismo modo podemos ver que la misericordia de Dios es así. Él pone su misericordia todos los días para los que se acercan, beban de esa agua y refresquen su alma. Muchos dicen que la vida es el infierno, ¿no? Que en la vida está el infierno y el cielo, que eso, la vida que es terrible, que es horrible. Muchos se quejan de por qué nací aquí, por qué nací en Colombia, por qué no nací por allá en un país millonario, rico, por qué no fui hijo de un famoso, por qué no fui hijo por allá de un presidente, por sí. Y muchos le echan la culpa a la vida. Y no se dan cuenta que verdaderamente el motivo de la vida es que nosotros podamos ir a la fuente que es Jesucristo. En otras palabras, la vida que Dios nos da es la oportunidad. Es como si estuviéramos corriendo en la carrera, esa es la vida. Corremos en la carrera, pero la vida consiste en aprovechar esa carrera para venir a la fuente que es Jesús.
¿Sí me hago entender? En otras palabras, como decía alguien, si usted vino a esta tierra y no ama a Jesús, perdió la venida. La vida que Dios nos da es la oportunidad para conocer a Cristo el Señor. La vida que Dios nos da es para correr a la misericordia de Dios y descansar en Jesús. De nada sirve tener una vida, como dijo Jesús, de nada le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. Así que vemos que la misericordia de Dios es aprovechada por aquellos que se acercan a Él, por aquellos que le buscan y descansan en la perfecta paz del Señor. Verso 51 dice: ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y esto es bien lindo porque María una vez más dice que el Señor ha hecho proezas con su brazo. Cuando estudiamos en Génesis vemos cómo Dios hizo el universo, pero no es simplemente que Él lo hizo, sino que Él está pendiente. Él dice, hace y llama. Cuando a uno no le interesa algo, sencillamente tú puedes cogerlo, dejarlo botado y como que así me quedó y lo dejo botado. Pero Dios está pendiente de lo que hace, le pone nombre, lo cuida y lo sustenta. Muchas veces nos ponemos a pensar en varias cosas de la naturaleza, como los animales, los reptiles, y decir cosas sorprendentes. Pero ¿a quién de nosotros nos ha interesado alguna vez en los polluelos del avestruz, por ejemplo? Yo nunca me he puesto a pensar en cómo estarán los polluelos del avestruz, pobres huevitos, no, a mí qué me interesa eso. Pero Dios sí está pendiente aún de los polluelos del avestruz, de esos huevitos. O sea que vemos que Dios está al tanto y pendiente de toda su creación. Por eso es que nosotros sabemos que con su poderoso brazo, que se llama la providencia de Dios, Él nos cuida diariamente. Como dice el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque a mi lado caigan 1000 y a mi otro lado 10,000, no me pasará nada. Aunque venga peste destructora, el Señor estará conmigo. Pasaremos por el fuego, no nos quemaremos. Sobre el mar no nos ahogaremos, porque el Señor está con nosotros, porque Él hace grandes proezas con su brazo. Y algo también que nos llama la atención de este verso es que María dice que Dios ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y esto es bien importante porque los soberbios, ¿qué es una persona soberbia? Podríamos decir que es una persona orgullosa, que es una persona prepotente, que es una persona que es como tan apática a todo, como que prácticamente es su propio Dios, ¿sí? O sea, no tiene en cuenta el consejo de los demás, ni le interesa, sino que hace su propia voluntad y Él hace su propia ley. Una persona soberbia es una persona que incluso a veces ni agacha la cabeza, le falta humildad y más bien cree que todo debería ser bajo lo que Él dice y que todo le deben pleitesía y por qué agachar la cabeza. Entonces, los soberbios jamás sentirán en sí que son pecadores. Una persona soberbia jamás va a decir voy a necesitar ayuda de Dios, o sea, antes yo le he ayudado a Dios, antes Dios me debe. Pero vemos que estos soberbios están siendo engañados por el propio pensamiento de sus corazones. El Señor ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, porque los pensamientos de los corazones de los hombres sin Dios son vanos. Todos estos pensamientos lo único que los llevan es a la destrucción. Decía algún filósofo que el sueño más grande de toda persona, si tuviera la capacidad cada persona de hacer lo que quiera, o sea, nadie le impide nada, llegaría a su propia destrucción. Y él pone ejemplos, por ejemplo, la persona que le encanta comer grasa, si le dieran la oportunidad de poder comer esa grasa todo el día, ¿sí va a enfermar? Al que le gusta tomar, y toma, nadie se lo prohíbe, se va, sí. Entonces, como que el sueño de toda persona, ojo, sin Cristo, sin Dios, obviamente es llegar a su propia destrucción. Entonces, el pensamiento de los corazones de los soberbios siempre los va a llevar a su propia destrucción. Por eso es que nosotros agradecemos a Dios de verdad
por habernos salvado. Porque ya nuestro pensamiento no es un pensamiento como el de los soberbios, sino que nuestro corazón está lleno con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos está guiando cada día más y más a Dios nuestro Padre, a conocer a Jesús. Y en ese camino vamos a recibir, como en el desierto, el maná. Agua que sale de la roca, vamos a ser saciados, vamos a ser llenos con la plenitud del Espíritu Santo, vamos a tener paz, gozo, esperanza, vamos a tener una vida plena. O sea, vamos a gozar de esta vida verdaderamente, no como muchos que eso viven aburridos en esta vida, sino que nosotros vamos a decir, qué bendición es poder vivir, qué bendición es cada día de la vida, no como los soberbios, que no hayan el momento ya de partir de esta tierra. Verso 52. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Bueno, esto hay que entenderlo muy bien. Este es un verso bien poderoso. ¿Por qué? Porque podemos tenerlo en dos sentidos. Entonces, el primer sentido, cuando lo escuchamos, vamos a decir, bueno, ha quitado a los poderosos de sus tronos. Podemos imaginar que es gente rica, ¿sí o no? O reyes de los países o de los presidentes que gobiernan, ¿cierto? Y dice, quita a los poderosos de los tronos y exalta a los humildes. Pero mi pregunta es, ¿cuántos presidentes actualmente son cristianos? ¿Cuántos reyes de la generación atrás eran creyentes? Pocos. Entonces, ¿a qué quiere llevarnos el Señor con decir que ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes? Esto va más allá que solo ver, digamos, a la gente gobernando. Cuando el Señor dice aquí que ha quitado a los poderosos, María está diciendo que ¿qué es el trono? Hay que tener en cuenta, o sea, el poderoso es una persona que se cree fuerte, ¿sí o no? Maravilloso. Pero nuestro Dios es todopoderoso. Entonces, cuando dice que ha quitado a los poderosos de su trono, es darles a entender a la gente que verdaderamente el trono que ellos decían tener y el poder que ellos decían tener, verdaderamente no es nada ante los ojos de Dios, sino que ha sido algo vano. ¿Cómo decirlo? O sea, a ver, la gente con poder que gobierna cree tener tal autoridad y tal poder que se sienten wow, pero lo que Dios hace es mostrarle a ellos, miren, ustedes con su plata, sus ejércitos y su poderío, nada es ante mi presencia. ¿Sí me van a entender? O sea, delante de Dios, digamos acá, aquí van los humildes y aquí van los poderosos. Pero aclaremos, ¿qué es una persona humilde? Una persona humilde es una persona que ha creído en Jesús. Ese es el humilde. Una persona que no ha creído en Jesús es una persona orgullosa, prepotente. Podría considerarse entre los poderosos. ¿Sí me van a entender? Entonces, estos poderosos van con sus tronos, su orgullo, sus ejércitos, su riqueza ante Dios. Y se presentan ante Dios. Y sencillamente delante de Dios, ellos son nada. Son menos que nada. Y son rechazados porque no tienen a Cristo como su Salvador. Ahora van los humildes delante de Dios y ellos son exaltados. O sea, como Jesús dijo, benditos siervos de mi Padre, vengan al reino de los cielos. Entonces, a eso va. Ha quitado a los poderosos de su trono. O sea, el Señor hace y muestra que las riquezas y el poder no sirven de nada ante su gloria. Que lo único que verdaderamente importa en la vida es ir al reino de los cielos. Porque ¿qué nos sirve vivir aquí 100 años y tener una eternidad lejos de Dios en el infierno? Es mejor estar acá unos 80, 70 años bajo el servicio de nuestro Dios y no confiando en las riquezas y decir, el poderoso es el Señor. Nosotros somos sus siervos y tener una eternidad junto a Él. Nosotros no nos consideramos ¿qué? Poderosos. Nosotros no nos consideramos que tenemos un trono y que nos deben servir. No, nosotros sabemos quién es el poderoso, quién está en el trono y nosotros a quién servimos. ¿Sí me van a entender? María está diciendo, ha quitado a los poderosos de sus tronos
dando a entender que el único poderoso es nuestro Dios, y el único que está sentado en el trono es nuestro Dios. Así que todas estas personas que se creen poderosas y que están en sus tronos deberían bajarse de esa nube, ¿sí? Porque el único que es poderoso y está en el trono es nuestro Dios. Y nosotros, dice, a los humildes, a los que reconocemos que necesitamos al Señor, a los que reconocemos que sin Él nada somos y nada podemos, el Señor nos va a exaltar. De seguro nadie que ha puesto su confianza en Jesús será avergonzado. Ninguno que haya puesto su fe en Jesús será humillado, sino que la promesa para los que han puesto su confianza y fe en Jesús será la exaltación. Recordemos los estados de Cristo nuestro Señor, su estado de gloria cuando estaba con el Padre en la eternidad, su estado de humillación cuando vino a esta tierra y se humilló, que es incluso el estado en el que estamos nosotros. Pero cuando Él resucita de entre los muertos, sube a su estado de exaltación. Y del mismo modo nosotros, dice, seremos exaltados. Amén. Vamos a leer el último verso para terminar este mensaje. Hoy avanzamos hasta el verso 53. Dice el verso 53: a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. ¡Ojo! Estos versos hay que tener mucho tacto, caminar sobre huevos para saber comprender y entenderlos. Porque aquí no está diciendo que no hayan hambrientos en la tierra. Aquí hay muchas personas que sufren de hambre. Desafortunadamente, por el odio, el pecado y la mezquindad de la misma gente, hay personas muriendo de hambre. Personas que tienen por allá sus alacenas donde la comida se les apicha, y personas que no tienen que cenar. Pero si las personas dijeran, no, venga, yo cojo lo necesario y voy a mandar para los que necesiten, todos tendríamos que comer. Entonces aquí no quiere decir que Dios le llenó el estómago a todas las personas hambrientas, porque no es así. Es verdad que Dios sí hace milagros y le da incluso comida a la gente que no tiene. Pero el sentido de esta oración y de esta exclamación de María es la siguiente. ¿Han escuchado la bienaventuranza que dice, bienaventurados los que tienen sed de justicia, ¿no? Porque ellos serán saciados. Entonces aquí se habla es de una necesidad. Es como bienaventurados los pobres en espíritu, ¿sí o no? Pero no es que sea un pobre económicamente, sino aquí lo que el Señor trata de mostrarnos es que el Señor ha llenado la necesidad, ha colmado de bienes a los que han puesto su fe en Él. Póngale cuidado a este verso, se los voy a leer una vez más y se los voy a comparar con una historia de la Biblia. Dice, a los hambrientos ha colmado ¿de qué? Bienes. Y ha despedido a los ricos con las manos ¿qué? Acuérdense del rico y Lázaro. El rico tenía muchos bienes y murió y ahora estaba en tormento en el infierno. Mas Lázaro estaba siendo consolado en el reino de los cielos. O sea que en cierta manera lo que está diciendo acá, teniendo en cuenta el verso anterior de los humildes, es que el Señor sacia de bien a los que han puesto su fe en Él y despide a los ricos con las manos vacías. En otras palabras, el que tiene a Cristo lo tiene todo, y el que cree tener algo y confía en sus riquezas no tiene absolutamente nada. Me causa curiosidad esta palabra que dice y despide a los ricos. Interesante, ¿no? Porque en el momento del juicio eterno, unos irán al reino de los cielos y otros irán al castigo eterno. Entonces aquí esta palabra de despide con las manos vacías, y esa frase de manos vacías es como no tener nada, ¿no? Es como
Una persona que creía tenerlo todo no tiene nada. Y una persona que parece que no tiene nada, lo tiene todo. Y esto es lo que sucede. Puede que nosotros en esta tierra pareciera que no tuviésemos riquezas materiales, pero tenemos lo necesario. Y aún así lo tenemos todo, porque tenemos a Cristo. Pero las personas que pareciera que tuvieran muchas riquezas materiales y confían en ellas y no tienen a Cristo, verdaderamente no tienen absolutamente nada. Así que vamos a dejar hasta este verso y tenemos la confianza en el Señor que tenemos todo en Él. Amén. Bueno, vamos a terminar con una adoración al Señor.